noches y bienvenidos un año más, en esta ocasión a las 23ª Jornadas de Pastorado Obrera del Arciprestazgo de Motril, y que en esta ocasión van a girar en torno a la figura de Guillermo Rovirosa, que fue el promotor de la OAC y primer militante de la OAC. Este hombre, por encargo de los obispos, se le encomendó la tarea de poner en marcha un movimiento de acción católica especializado en las problemáticas del mundo del trabajo. Bien, eso le correspondió a Guillermo Rovirosa y por eso decimos que es el promotor y primer militante de la OAC. Bien, para hablar de esto, vamos a acercarnos a la figura de este personaje en tres momentos. En el momento de hoy hemos echado mano de Tomás Martínez Salinas, que es militante de la OAC de Granada desde hace muchos años, maestro, jubilado, y nos va a introducir en esta temática, pero un poco enmarcando la figura de este hombre en el contexto socioeconómico y cultural de los años en que Rovirosa empezó esta andadura de construcción del agua. Bien, sin más, para no hacer perder mucho tiempo, le pasamos la palabra a Tomás. Vale. Bueno, yo espero que la gente que esté atrás que me pueda oír. No voy a levantar mucho más la voz porque si no, no aguanto. A no ser, si queréis, como dice Isabel, acercaros un poquito, estamos más en familia, nos oímos mejor y... correcto, fenómeno. Muchas gracias, hombre. Fenómeno. Gracias. Bien. A la hora de plantear la ponencia y de planificarla, tenía dos opciones. O bien el intentar, con un pequeño esquema, desarrollarlo, o bien escribir la ponencia. Conociéndome y la capacidad que tengo yo de salirme del guión, pues entonces preferí escribir la ponencia. Así quizás podamos asimilar más el contenido, que lógicamente es amplio. Bueno, estamos hablando del contexto social y político en la España de la posguerra. Pero eso en función de la que a nosotros nos interesa, que es un poco la historia de la OAC, la historia del nacimiento de la OAC en aquel contexto. La Hermandad Obrera de Acción Católica, que como todos sabéis es un movimiento de apostolado seglar especializado en la evangelización del mundo obrero, que nace allá por 1946 y que hoy, siquiera con el amor de los militantes, pues sigue de estreno a sus 68 años de edad. 68. Nació la OAC en el seno de una iglesia que bendijo y legitimó a un régimen dictatorial, personalista, de corte fascista, que se instala en el poder en el año 1939 por, entre comillas, la gracia de Dios, y en calidad de vencedores de una guerra fratricida, la Guerra Civil Española, de 1936 al 39, llamada Santa Cruzada por el bando ganador y por la propia Iglesia, y que había desencadenado el anterior golpe de Estado militar de los sublevados en el año 36, que acabó o que terminó acabando con la Segunda República Española. Un régimen que impuso su orden por medio de la represión y el terror,
en las ruinas físicas y morales de una ciudadanía que, al sopor de 40 años de dictadura, dejaría de serlo. Nació la OAC en un contexto, como estamos viendo, social, político, económico y religioso, tremendo y para muchos escandaloso. Es cierto. Pero la OAC no es fruto de ese contexto. Para un creyente libre de prejuicios, la OAC solo pudo ser fruto de la acción del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia española. Una Iglesia santa, pero muy débil y pecadora. Muy débil por lo de su aparente potencia, por lo de su aparente fortaleza. Por eso era débil. Y nos encontramos nuevamente con el milagro de la encarnación, el parto de algo grande que puede ser engendrado en la debilidad por la fuerza del Espíritu. Eso es la OAC. Al decir estas frases nos acordamos del Magnificat. Dios se encarna en la debilidad, en lo inesperado. ¿Podría ser esa la Iglesia española de estos tiempos, de aquellos tiempos, no de estos? La OAC y sus militantes obreros cristianos y su confesión de pertenencia a esta Iglesia que nos envía a evangelizar en el mundo obrero y del trabajo solo explica su origen por un auténtico, entre comillas, milagro. Y explica también la radical defensa de la racionalidad eclesial que defendemos los oacistas. Con palabras de Vittorio Oliver, del obispo Vittorio Oliver, nació la OAC al calor de la Iglesia, dice él. Fue fruto de un encargo y de una misión. Los obispos, preocupados por la situación del mundo obrero, leo textualmente su declaración, lanzaron en 1946 una llamada urgente. Encontró eco generoso en la persona de un converso que recordamos con auténtica emoción y cariño, Guillermo Rovirosa. Guillermo, sigue diciendo, tenía callos en sus manos y fe vigorosa en su corazón. Unió fuertemente al yunque, el taller y su dolor, el telar tejido de injusticia y desigualdades del trabajo, lo unió con una honda vivencia mística que se nutría de oración y silencio, de coraje y de amor a la Iglesia. El mundo del trabajo y a este mundo del trabajo y al proyecto del reino de Dios les hizo bien aquella unión de Rovirosa. Al nacimiento y primer crecimiento le dio un tono eclesial sin rebaja don Eugenio Merino y don Tomás Malagón, dos conciliarios engarzados para siempre a la historia de la OAC. Así define el nacimiento de la OAC el obispo don Vittorio Oliver, de una manera muy breve. Pero vamos a nuestra ponencia. La ponencia es el contexto social y político en la España de la posguerra. En él se pretende mostrar el marco histórico donde la OAC comienza a dar sus primeros pasos. La curiosidad, el interés y muchas veces la necesidad de conocer el contexto donde surge algo está en función del valor que se le atribuye a ese algo, de la importancia que se le otorga a esa realidad que nace y se hace. De ahí estriba la necesidad, o podríamos decir, como antes decía, el interés, la preocupación por conocer el contexto. Por eso, intentar acercarnos al marco político, social, donde la OAC nació en el seno de la Iglesia española, requiere un interés previo por saber de la OAC, un querer conocer los rasgos esenciales que debían caracterizar y que caracterizan, por suerte, todavía, esa realidad que se gestó al servicio de la evangelización del mundo obrero y del trabajo en aquel triste ayer, y desde aquel triste ayer a la realidad, quizás también un poco triste, social y política actual.
¿De qué realidad hablamos? ¿Qué es la OAC? ¿Cuáles fueron esos principios que se gestaron y que siguen vigentes en la OAC? La OAC se gesta sobre unos fundamentos que la constituyen. Un nuevo modelo de vivir la evangelización, una profunda espiritualidad y una apuesta valiente y decidida por la persona en particular. Desde sus comienzos, siempre la OAC se ha querido construir sobre un doble fundamento: la fidelidad a Jesucristo vivida desde la Iglesia y la fidelidad al mundo obrero vivida desde las condiciones objetivas por las que va pasando la vida y la lucha por la justicia de este mundo obrero. Esta es la clave para entender todo en la OAC. Sin ella no se entiende nada. ¿Qué ha significado esto para la OAC desde sus comienzos? Y siempre la OAC ha llevado en sus entrañas 3 retos, y en esta misma dirección que antes apuntaba. Una conversión adulta a Jesucristo. Es imposible ser testigos de Jesucristo y anunciadores de su evangelio en el mundo obrero si la vida no está construida sobre un gran amor a Jesucristo en su seguimiento, en su modo de vivir las relaciones con el Padre y de dejarse guiar por el Espíritu, en su manera de relacionarse con las personas y de tratarlas, especialmente con los pobres, en su forma de vivir y anunciar el reino de Dios. Un amor entrañable a la Iglesia. El encuentro con Jesucristo, si es auténtico, llevaría necesariamente al amor entrañable a la Iglesia, no porque ella sea la cofradía de los buenos, ni el ejemplo del tarro de la esencia, no por ello, sino por ser el cuerpo social de Cristo. Es el lugar básico donde nos encontramos con Él, donde nos ofrece su salvación y desde donde somos enviados a evangelizar al mundo obrero los militantes de la OAC. Un profundo y entrañable amor a la Iglesia. Y un amor entrañable al mundo obrero vivido desde la encarnación en su pobreza y debilidad. El amor y la fidelidad a Jesucristo, si son auténticos, llevan inexorablemente a la solidaridad afectiva y efectiva con los empobrecidos de la tierra, desde los cuales Él nos pide nuestro amor y nuestra entrega. Y el mundo obrero, especialmente el más vulnerable, el que padece la represión, la miseria, la dictadura, la explotación, el paro, la precariedad, la inseguridad, la exclusión, la desesperanza, es sin duda el lugar donde más se concreta el empobrecimiento y los empobrecidos por los que está la Iglesia y estamos nosotros. Esa doble fidelidad, la fidelidad a la Iglesia y la fidelidad al mundo obrero, vivida sin complejos en ambas realidades, en el mundo obrero y en la Iglesia, es la que provocó y provoca no pocas incomprensiones y conflictos a la militancia oacista. Precisamente esa doble fidelidad. Otro de los aspectos que caracterizan fundamentalmente a la OAC en su nacimiento y en su historia ha sido una nueva manera de entender y vivir la evangelización. Como movimiento de acción católica, la razón de ser de la OAC no quiso ser otra que la razón de ser de la Iglesia, la evangelización planteada y llevada a cabo con corresponsabilidad fraterna, estable y organizada con el ministerio pastoral. La OAC comprendió desde sus comienzos que el camino para la evangelización del mundo obrero no podía ser el del enfrentamiento, ni el de la cruzada, ni el del adoctrinamiento, sino el camino del conocimiento, del diálogo, el respeto y la síntesis entre el Evangelio de Jesús y lo mucho que de bueno, de valioso, de respetable tiene el mundo obrero en su historia. Por eso hay 3 rasgos que definen el talante evangelizador de la OAC. Uno, el de la encarnación, hacerse carne con el sufrimiento de los que padecen la injusticia en el mundo obrero, vivir sus problemas
estar con ellos porque uno es parte de ellos. El diálogo, una actitud del que estima y respeta a aquellos a quien se dirige, se esfuerza en conocerlos, valora cuanto de positivo encuentra en ellos, busca los puntos de confluencia en su vida y en su cultura, potenciándolos y abriéndolos a nuevos horizontes. En el diálogo entre fe y cultura con el mundo obrero, el dinamismo de la fe produce cambios en esa historia. Eso es la evangelización. Ser pensada y vivida esa historia de liberación del mundo obrero desde el Evangelio de Jesús, quedando iluminada por él, purificándose y situándola en una nueva perspectiva, en unos nuevos horizontes. Así es como se va descubriendo vitalmente que se puede ser militante obrero cristiano sin dualismo ninguno. Y por último, junto a la encarnación y el diálogo, dos puntos fundamentales en la manera de evangelizar de la OAC, el servicio. El militante oacista muestra la autenticidad de su amor impulsando la promoción integral y colectiva del mundo obrero, con una actitud de servicio humilde, paciente y comprensivo, de modo que el pueblo trabajador pueda vivir con dignidad, pero siendo él el protagonista de su propia liberación. Ese acompañamiento es fundamental en la historia de la OAC y es fundamental en la actitud del militante oacista. La figura del que acompaña al que tiene que tomar conciencia de su propia liberación y luchar por ella. Así, y con estos planteamientos, nace en esa época difícil la OAC. Falta decir un aspecto del que nos sentimos profundamente enamorados en la OAC, y es la espiritualidad. ¿Qué espiritualidad puede aportar la OAC a la Iglesia en su actitud? La OAC aprendió desde el principio que la espiritualidad oacista, como toda espiritualidad auténticamente cristiana, consiste en que la vida del militante en todas sus dimensiones e implicaciones esté presidida por la fe y animada, como la de Jesús de Nazaret, por la acción del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que impulsó y orientó la vida de Jesús de Nazaret quien tiene que impulsar y orientar la existencia militante oacista, transformando al militante en Cristo, haciendo a Cristo vivir en él. Por eso la espiritualidad que la OAC quiere vivir y transmitir es una espiritualidad eminentemente cristocéntrica. Y eso no es ningún obstáculo, sino que precisamente encuentra su desarrollo la espiritualidad oacista cuando lo define una serie de notas que son imprescindibles para el quehacer. Es una espiritualidad seglar, es una espiritualidad obrera, es una espiritualidad militante y es una espiritualidad evangelizadora. Y por último, si hay alguna nota con la que nació la OAC y que nos sirve a nosotros de referencia para nuestra actividad constante y plantearnos nuestra propia revisión de vida, es una apuesta decidida por la persona. La OAC nació queriendo que sus militantes destilaran amor por las personas concretas, priorizándolas sobre cualquier otra realidad. Y así la OAC, desde el reconocimiento radical de la grandeza del ser humano, por ser obra e imagen de Dios, su creador, y porque mereció la encarnación en la historia de la figura de Jesucristo, ha proclamado siempre, con su vida, su testimonio y su trabajo, que la persona es lo primero. Y defiende la dignidad de la persona del trabajador que en el compromiso de sus militantes obreros, en el seguimiento de Jesús, el crucificado, el obrero de Nazaret, el Cristo de Dios resucitado, encarnado en la pobreza y en la debilidad del mundo obrero. La OAC y sus militantes debían desarrollar y desarrollan en su compromiso obrero y eclesial la doctrina social de la Iglesia frente a un sistema y cultura que convertía y sigue convirtiendo el trabajo humano en simple mercancía, explotando y alienando al hombre y a la mujer en su condición de trabajadores, utilizándolos como meros instrumentos de producción y de consumo e impidiéndoles
su realización personal, su realización familiar, su realización social, su protagonismo en su propia liberación, el desarrollo de su vocación solidaria con su hermano, la sociedad, los que le rodean. Si esto lo ponemos en boca de Rovirosa, el primer militante de la OAC, el que más empeñó su vida porque este movimiento siguiera adelante como movimiento de liberación del mundo obrero y de los pobres, diríamos, citamos a Rovirosa, frente a una humanidad metalizada que únicamente atribuye valor y por lo tanto dignidad al dinero y al poder que se utiliza para hacerse con el dinero, se levanta la OAC para continuar el mensaje eterno de la Iglesia y decir: el valor máximo de la tierra es el hombre, como imagen de Dios y como hijo de Dios. Todo lo que existe sobre la tierra es para el hombre y el hombre es para Dios. Nuestra dignidad humana, la de los obreros, es tan alta como la de cualquier otro hombre. Nuestra dignidad de obreros es infinitamente superior a la de los vagos maleantes que lo alienan, lo oprimen y lo explotan. Y nuestra dignidad de obreros católicos nos impulsa a ser guía del mundo trabajador. La lucha de la OAC se encamina en primer término a que todo obrero recobre la conciencia de su dignidad de hombre y de obrero a la luz de Cristo. Estas son palabras de Guillermo Rovirosa. Palabras escritas en aquel contexto que al principio mencionamos. Palabras que resumen todo, podríamos decir, toda la fundamentación con la que la OAC nace y se va haciendo. Y va evaluándose sobre esos principios que la inspiran en su nacimiento. Ahora, ¿cuál fue el marco social, político y religioso donde nació la OAC? Ahora podemos entender esta ponencia y enmarcarla en el objetivo que queremos. ¿Cómo nace ese milagro en aquella iglesia y en aquella sociedad? Nunca sabremos valorar bien que a la OAC qué le pudo suponer a la OAC su nacimiento en la realidad difícil de su tiempo, pero sin duda debió curarse de espanto ante los retos que la realidad le marcaba, crecerse en la adversidad sociopolítica y eclesial del momento. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que todo esto debió de influirle en la forja de su carisma combativo en defensa de la justicia, en el fortalecimiento de su vocación evangelizadora en el mundo obrero, en el cultivo de los valores típicamente oacistas y en la formulación de su teoría de la acción en la sociedad y en la Iglesia española para aquel momento y para los sucesivos momentos hasta el estadio actual. La OAC nace en el seno de la Iglesia católica y es por ello que la realidad eclesial española debe ser el primer objetivo de nuestro estudio. Vamos a hacer un poco de historia para situar el nacimiento de la OAC en su contexto eclesial. Bien, desde antes de la Guerra Civil, uno de los focos de tensión durante la Segunda República Española fue la división entre la llamada Dos Españas, aquella que promulgaba Machado, que decía Machado, de la que hablaba Machado, las dos Españas. Los elementos que diferenciaban o que caracterizaban a esas dos Españas se pueden resumir claramente en tres. En primer lugar, la lucha de clases, la concepción de la lucha de clases. El segundo, el nacionalismo. Y el tercero, sin miedo a equivocarnos, sería el enfrentamiento de la Iglesia católica, por un lado, y por otro, la intelectualidad republicana y lo que podía llamarse
las masas, que estaban muy poco articuladas. El anticlericalismo tenía precedentes muy antiguos, al menos hasta la quema de conventos del año 1835, estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX, durante la Primera Guerra Carlista. Vamos a analizar el porqué del anticlericalismo. Desde ese momento, desde la Guerra Carlista, desde ese momento el clero, al tiempo que pierde su riqueza territorial por el proceso de desamortización, hereda el papel de chivo expiatorio que anteriormente en la historia habían tenido los judíos en España. Pero no por toda la población, sino para las masas urbanas y los campesinos no propietarios en proceso de descristianización y para las élites burguesas. Se había encontrado una válvula de escape para el descontento popular que lo desplazaba a un objetivo relativamente fácil, el clericalismo, en este caso anticlericalismo, con una razón de ser chivo expiatorio por alguna condena, por algún pecado anterior, por algún olvidarse quizás de los más desheredados mientras que tenían grandes riquezas y grandes posesiones en la Iglesia. Podríamos decir que la Iglesia va perdiendo posiciones, pero llega un momento en que empieza a recuperarlas, la necesidad de recuperar la posición del prestigio, del poder, que no es la posición precisamente que tiene que tener un cristiano. La recuperación de las posiciones en la Iglesia coincidió con su progresiva desvinculación de los carlistas. Se firma en el año 1851, justamente en la mitad del siglo XIX, y bajo el reinado de Isabel II, el Concordato, integrándose más tarde los católicos desde el punto de vista político de la restauración de la monarquía a través del Partido Conservador de Cánovas del Castillo. La depuración que se hace en aquel momento de otra vez subir, podríamos decir, las posiciones de la Iglesia, la depuración que se hace de los liberales es tremenda. Se vieron obligados incluso a fundar la institución libre de enseñanza para ejercer su libertad de cátedra. Esto nos indica en qué estado se encontraba el panorama intelectual y de confrontamiento entre los católicos tradicionalistas, Marcelino Menéndez y Pelayo, por un lado, como ejemplo, y los librepensadores, pensamos en Giner de los Ríos, en Francisco Giner de los Ríos. Desde finales del siglo XIX se aplica con éxito desigual la doctrina social de la Iglesia incipiente, que busca, aunque vamos a decirlo todo esto entre comillas, el encuadramiento de los obreros católicos y los pequeños propietarios rurales para contener el avance de los descreídos sindicatos obreros y partidos de clase. Haría falta amalgamar y haría falta buscar una justificación. Lo que pasa es que el espíritu sabe escribir. Como decíamos, con renglones torcidos, ¿no? Sabe escribir. Pero podía ser ese el fundamento del avance que quiere la Iglesia Católica para contener a los descreídos que se alineaban en los sindicatos y en los partidos de clase. Ya en el siglo XX hay un activismo periodístico católico, precisamente para crear opinión. Por ejemplo, surge El Debate, el periódico El Debate, y en el año 35 aparece el periódico Ya. Los que tenemos unos años, estas cosas todavía nos suenan bien. Nos suenan bien, nos suena. El periódico Ya, que era de la editorial católica y que desde el nombre de su cabecera muestra esta impaciencia que tenía la Iglesia como pujante movimiento.
será el periódico católico durante todo el tiempo del franquismo. Recordémoslo. La derecha sociológica y política aprovechó con habilidad el anticlericalismo de la Segunda República, porque la Segunda República nació con esos aires de anticlericalismo, por su propia historia, por su propia dinámica y existencia, por su propia reacción que encontraba en el otro ala católica. Entonces, la política laicista, la disolución de la Compañía de Jesús y la enseñanza laica que preconizaba la Segunda República, como los casos de violencia anticlerical a veces incontrolables, como pudieron ser los incendios, las profanaciones, los atentados contra religiosos. Pues bien, todo esto lo aprovechó muy bien la derecha para que la mayoría de los católicos negaran su apoyo a la República. Y esto se demostró rápidamente cuando en las elecciones del 33, pues la CEDA consigue una mayoría, la CEDA, que era el partido conservador y de inspiración cristiana o católica, pues consigue una mayoría y además con el voto por primera vez de la mujer. Esa tensión crece cuando poco después, en el año 36, el Frente Popular de Izquierdas se une y consigue ganar las elecciones en el año 36. Y el recrudecimiento de la violencia y del enfrentamiento entre estas dos realidades, que tienen mucho que ver con las dos Españas, dieron el empujón definitivo con el estallido de la sublevación militar. La mayoría de los católicos se alinearon precisamente con el partido ganador, con los nacionales, entre comillas, los demás también lo eran, pero los llamados nacionales. Excepto quizás como excepción los católicos de Guipúzcoa y de Vizcaya, la parte de Asturias, pero Guipúzcoa y Vizcaya de la tradición carlista apoyaron a los sublevados. Los asesinatos de clérigos y de la mayoría de los obispos, entre ellos, y la destrucción más o menos espontánea de edificios y de todo tipo de arte religioso, proporcionó argumentos valiosísimos a los sublevados, y símbolo de todo ello, como anécdota, fue el fusilamiento que se hace del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que reinaba en el centro geográfico de España. Miles de soldados nacionales en la guerra civil llevaban sobre el corazón una estampita que rezaba: «Tente bala, el Sagrado Corazón de Jesús está contigo». Muchos de los obispos supervivientes se dejan ver levantando el brazo en saludo falangista para mostrar su apoyo a Franco. Uno de los más activos es el cardenal Gomá, redactor del texto definitivo de alineación de la Iglesia Católica con el nuevo sistema que están haciendo. En la carta colectiva del episcopado español, al golpe de Estado que da lugar a la guerra civil, llamado Alzamiento Nacional por los sublevados, se le da carta de naturaleza y se le convierte en cruzada. Se le defiende como cruzada dentro de la Iglesia. Y Franco, hombre providencial, es el nuevo don Pelayo, el salvador de la patria. Esta es la realidad, esta es la historia. Esta es la historia. Y esta es la realidad con las mimbres en las que tiene que nacer la OAC y en las que nace la OAC. El grupo de militantes que se consideran totalmente católicos, que no niegan su pertenencia y que se sienten orgullosos de pertenecer a la Iglesia, pero que defienden con la misma intensidad y uñas y dientes al trabajador, a la clase obrera. ¿Cómo es la España franquista? ¿Cuáles son los fundamentos políticos e ideológicos del franquismo que se establece tras la Segunda Guerra Mundial con la bendición
no quizás de la base, pero sí de la altura, que es la que resuena de la Iglesia Católica. Pues mirad, un antiliberalismo, ya sabéis, se opone a la democracia, a la separación de poderes, aquí todo sale, no hay soberanía nacional, luego no hay ciudadanía, hay súbditos, no es nada de liberalismo, nada de dejar hacer, nada de protagonismo de la sociedad ni de sus bases, es el antiliberalismo. Un autoritarismo. El régimen de Franco intentó introducirse y dominar todos los aspectos de la vida nacional y social, mediante una serie de organizaciones de encuadramiento social, principalmente por la Fête de la Honse. Bueno, nosotros decíamos la Fête de la Honse. La Fête de la Honse. Hoy sonaría a un anglicismo, Fête de la Honse. Sencillamente eso era falange española tradicionalista de la Junta de la Ofensiva Nacional Sindicalista, Fe de la Honse, de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, nombre ya en sí beligerante, Ofensiva Nacional Sindicalista, y nada conciliador en una sociedad de vencedores y vencidos a los que siempre se les recordaba que eran los vencidos. Vamos a ver. Podíamos hablar de los rasgos que caracterizaron a esa dictadura durante los 40 años, aunque fue cambiando realmente de decir durante esos 40 años, ¿verdad? Pero ¿qué rasgos le caracterizaron y qué rasgos fueron casi permanentes durante todo el tiempo de la dictadura? Pues bien, empezaremos hablando dejaremos el más importante para el final, el nacionalcatolicismo, que a nosotros nos interesa muchísimo, y brevemente decimos pues que la defensa de un nacionalismo esencialista y centralista, y no cabía más poderes, ni más gobiernos de la autonomía, ni absolutamente nada, de nada. Durante las 2 primeras décadas de la dictadura se prohibió incluso las lenguas de los catalanes, del catalán, el euskera, el gallego, se prohibieron los símbolos que tenían sus banderas, su historia. Solamente se toleraron dos excepciones, y es curioso. Fueron el trato que se le dio a Navarra y a Álava, justamente por la contraprestación, por el apoyo brindado a Franco por los carlistas durante la guerra. A eso se le respetaron ciertos fueros. No se podía hablar de constitución, porque eso era liberalote. Habría que hablar de fueros, acordaros del fuero del trabajo, del fuero de los españoles, la palabra fuero, que tenía una historia detrás, la historia de los fueros de Castilla y los fueros tal, pero totalmente cambiados de contenido. Bien. Otra característica es el tradicionalismo. Durante la dictadura se exaltaban las tradiciones y los viejos símbolos, rememorando continuamente la edad de oro de España, por la unidad, los reyes católicos y lo que hemos dicho de los fueros. Después, otra característica es el militarismo. El ejército fue considerado garante y defensor de las esencias patrias, de las esencias, según lo que cada uno entendiera por esencia. Si es el régimen lo que entendía por esencia, sí que lo sabemos, totalmente defensor y garante de esas esencias patrias. Otra característica fue el partido único. No es que estuviera en contra de los partidos, porque si no hubiera estado también en contra del partido único, que lo apoyó en su victoria. Solo se permitió la existencia de la falange española tradicionalista de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Digo todo eso para recordar, la Fe de la Honse. Más tarde, rebautizado junto con otros movimientos para crear como un partido, para que nos diéramos cuenta de que todo era monolítico, el Movimiento Nacional. Cuando hablamos de Movimiento Nacional es donde se agrupaban todas las castas o familias políticas del régimen de Franco. Y a partir de la unión de la Falange Española y la Comisión Tradicionalista y los carlistas, en la Fe de la Honse sería el partido único. El resto de partidos se quedaron fuera, pero totalmente prohibidos y totalmente perseguidos. Otra característica fue el corporativismo sindical.
Por el fuero del trabajo se prohíben, al igual que los partidos, los sindicatos de trabajadores y de patronos, y se crea, en cambio, un sindicato vertical regulado estrictamente por el Gobierno. Otra característica, el control de los medios de comunicación, si bien a través de la censura o bien a través del control de los otros medios de comunicación como Radio Nacional de España o Televisión Española cuando surge, otros periódicos que tenían la bendición, lógicamente, del sistema, como los verídicos, como son el Alcázar, el diario Arriba, que fue el oficial del régimen, Arriba, y otros menores, siempre que no se saliera de las coordenadas del sistema. El control ideológico de la sociedad, ¿cómo se consigue en este régimen? Pues bien, a través de la familia y especialmente por la represión y la alienación de la mujer. A través de las diversas organizaciones de la Falange Española, con el objetivo de difundir, en la mayoría de los casos, determinados principios ideológicos y conservadores. Algunos ejemplos de instituciones que operaron en este sentido son, para los que tenemos todavía, los que peinamos canas y sabemos bien, la sección femenina, por ejemplo, y el Frente de Juventudes, o la OGE para la gente muy joven, la Organización Juvenil Española, todo eso dependiendo de la Falange. Y después, otra característica, como original y como vergonzante a esta altura, donde sabemos lo que significa la democracia, el culto al caudillo. Se impuso una exaltación a su persona usando apodos como el propio caudillo. Ahora que dijéramos que hoy un líder, le dijéramos caudillo, el caudillo. Salvador de España, la espada más limpia de Europa, el centinela de Occidente. Todos estos apelativos eran para referirse al dictador Francisco Franco. Decíamos que el control ideológico de la sociedad se hacía fundamentalmente a través de la familia. La familia era una jerarquía en la que la mujer estaba supeditada al varón y los hijos a los padres, pero una supeditación de respeto natural, sino del miedo, de lo que significa la pirámide del poder, la asunción de la norma por la norma. Era una reproducción, la familia ideológica, una reproducción de la familia política. En ese sentido, la mujer era la que llevaba la peor parte, porque su labor era de satisfacer al marido, debía estar guapa para él, complacerle en todo. La revista de la sección femenina, liderada por Pilar Primo de Rivera, enseñaba a las mujeres a comportarse siempre supeditada a la voluntad del varón, y dispuesta a complacerlo en todo, sin derechos, sin opiniones, solo sumisión. Sumisión no de sumisión, sino de sumisión. Amén. Por supuesto que el adulterio de la mujer estaba castigado con la pena, por el Código Penal, no la del hombre, por supuesto. En el 37 se creó el Servicio Social de la Mujer y un año antes el auxilio social para conseguir y explotar mano de obra femenina gratuita, y era obligatoria para mujeres de edades comprendidas entre los 17 y los 35 años de edad. Eso sí, tenían que estar solteras y así trabajarían en los hospitales, comedores públicos o beneficencias. En el 1941, se creó el Patronato de Protección de la Mujer, en la que había muchos eclesiásticos, para atraer a la mujer hacia la Iglesia y apartarla de cualquier otra opción de vida autónoma y propia. Las mujeres de clase media y alta trabajaban en la Acción Católica, que había sido la unificación de todas las familias cristianas, asistiendo a los desfavorecidos de la clase obrera y visitando a los vencidos en la guerra. Nosotros somos parte de la Acción Católica, un movimiento especializado. Yo, en mis años de niñez, nunca oí hablar en mi parroquia que existía la Acción Católica de la OAC. Nunca. Pero sí, hombres de Acción Católica, mujeres de Acción Católica, jóvenes de Acción Católica, niños de Acción Católica. Bien.
pues también lo había fundado la Iglesia, la OAC. Bien, pues asistían, la misión de esta señora era asistir a la clase obrera y visitar a los vencidos de la guerra, a los pobres vencidos de la guerra. Lógicamente, en el año 59, cuando se da el plan de estabilización, esta situación va a mejor. Pero podemos recordar que hasta el año 76 la mujer necesitó para trabajar el permiso escrito de su marido, para poder trabajar, porque la mujer no podía trabajar. Casi 2 meses antes de casarse, tenía que renunciar al posible trabajo que tenía de soltera bajo la autorización de sus padres. ¿Vale? Bien. ¿Qué podemos decir más? ¿Qué podemos decir más de cómo actuaba en la familia? ¿Cómo se le negó a la mujer el acceso al mercado laboral? De eso ya hemos hablado. ¿Cómo? Pero no hemos hablado de la represión, porque eso es que pone los pelos de punta. Durante la dictadura franquista, a la mujer española se le arrebataron los derechos que la Constitución del año 31, de la Constitución republicana, le había otorgado, como era la igualdad con respecto al varón y el derecho al voto. Pero con el régimen de Franco, la mujer pasó a asumir, como hemos dicho, el papel de madre y esposa. Muchas de ellas murieron por ser republicanas, unas por ejercer la militancia o la práctica política, y otras por ser parientes, no la mujer, sino por ser parientes de varones de izquierda o republicanos. Y muchas fueron condenadas simplemente al ser delatadas por conocidos e incluso parientes temerosos de las represalias por haberlas conocido. Las mujeres republicanas fueron llamadas las nuevas Eva, porque parirían hijos enemigos de España. Y por ello se les rapaba la cabeza y se les daba aceite de ricino para pasearlas después por la calle con el fin de humillarlas. Están oyendo, es una tía mía, hermana de mi madre. Otros podíamos decir más historias de esas. ¿Vale? Bien. Nos falta un aspecto que hemos dicho, quizás para nosotros el más importante, que es precisamente el nacionalcatolicismo. Es la denominación con la que se conoce una de las señales de identidad más propias ideológicas del franquismo. Este régimen fascista con el que Francisco Franco gobernó España desde el 39 hasta el 1975. Su manifestación más visible fue la hegemonía que tenía la Iglesia Católica en todos los aspectos de la vida pública e incluso privada. Los católicos eran una familia del régimen franquista. El régimen franquista se apoyó en 2 o 3 pilares importantes. Uno de ellos era la familia católica. Bien. El término de nacionalcatolicismo, como una expresión peyorativa o como una defensa de la restauración religiosa que se quería nacionalcatolicismo, solo tuvo uso escrito o literario a partir de los años 60, mientras que al principio pues eso no se empleaba. Es como una introspección en cómo es el régimen de Franco a la hora de analizarlo desde un punto de vista más o menos histórico, aunque la historia se construye más tarde y esta historia está más cercana. No tuvo uso escrito, no estamos en el nacionalcatolicismo, no se expresó eso hasta los años 60, aproximadamente. Para referirse se utilizaba este término a características que marcaban mucho más toda esa primera parte del franquismo, hasta los años 60, que la segunda, donde se tiene que ir modernizando. No digo que se moderniza por cuenta propia, es que se tiene que ir modernizando. Cualquiera que fuera en ambos casos, supone 2 analogías el término nacionalcatolicismo. Hacia el exterior, la comparación del régimen de Franco con el nacionalsocialismo alemán, que fue aliado de él durante la Guerra Civil Española y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Nacionalcatolicismo, nacionalsocialismo. Y hacia el interior, ¿qué podía significar el nacionalcatolicismo? Pues como lectura
de una división interna dentro de las llamadas familias del franquismo. Y las familias del franquismo, fundamentalmente, podemos decir, la más agresiva, la más fuerte, era la falangista, y que la otra familia que dentro del régimen, como hemos dicho, manifestaba también una fuerte oposición a la familia católica de más tradición dentro de la derecha española. Era como un movimiento político esencialmente cercano a un movimiento tradicional, que era lo cristiano. Pero fueron las dos familias que alimentaron al régimen. La habilidad de Franco para apoyarse sucesivamente en una familia, o bien en la familia católica, o bien en la familia falangista, repartiendo entre ellas distintas responsabilidades de distinta importancia según las circunstancias, es una de las claves del mantenimiento en el poder de Franco. Fijaros, en el cambio de expectativa, cuando ya la Segunda Guerra Mundial se veía quién la iba a perder, fue trascendental darse cuenta de eso para que Franco decidiera abandonar esa retórica típicamente fascista o neonazi, o no neonazi, nazi como tal, de los primeros años, y para echar en la balanza el peso hacia la familia católica. ¿Por qué? Porque tenía una más honda tradición en Europa. Sabía que las fuerzas aliadas iban a respetar más el apoyo que se le diera a los católicos por su tradición, por la tradición cristiana, que a una fuerza puramente fascista. Entonces, él cambia de estrategia y abandona la retórica fascista de los falangistas y apoya esa retórica católica más asumible, no del todo asumible, por los occidentales. La ideología nacional católica que alguien atrevió a llamar fascismo clerical fue la más tardía y la más exitosa, la que mejor le salió. Por otra parte, es imposible su homologación, como él hubiera querido, con lo que se llamaba ya en Europa la democracia cristiana, porque la democracia cristiana en sus señas de identidad eran la de europeísmo, frente a él, que estaba totalmente cerrado en su España, y el antifascismo. Claro, él no podía decir, porque antifascismo era abandonar del todo a la familia falangista, que era su otro pedestal, su otro pie del pedestal, ¿no? Entonces, no se puede homologar con la democracia cristiana, sino que se homologa con eso que nosotros llamamos nacionalcatolicismo y que era típicamente español. Con semejantes consignas se atravesó la posguerra de 20 años, hasta el año 59, hemos dicho que en el 60 hay unos cambios importantes, en que Franco iba obteniendo paso a paso el reconocimiento internacional con el sostenido apoyo del Vaticano. Ya sabemos que el Vaticano fue el primero, el que primero tendió la mano hacia la cristiana España, hacia la católica España. Este Vaticano que obtuvo en el año 1953 un concordato muy, pero muy favorable. La católica sería la religión oficial, las demás religiones quedaban en el ámbito de lo privado. El Estado pone en nómina a los clérigos y se dota a la Iglesia de una amplia exención de impuestos. No tiene que pagar impuestos. La institución tiene una autonomía prácticamente plena en la educación, que llegará a ser una suerte de imagen invertida de la escuela laica republicana. Los maestros republicanos, figura equivalente en la represión del bando nacional, ya sabéis vosotros que los primeros que se cargaron fueron a los maestros republicanos, pues era una imagen a lo que significaban los curas en el bando rojo, la persecución del cura en el bando rojo, la persecución del maestro del bando republicano. Había pasado por una dura depuración tras la guerra a cargo de la Comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por el escritor José María Pemán. A cambio, Franco hereda de la monarquía el derecho de presentación de obispos
la terna dichosa para que se eligiera obispo, y la costumbre de entrar bajo palio en los templos. En las monedas aparece su efigie rodeada con la expresión caudillo de España por la gracia de Dios. Se erigieron templos característicos, sirviendo como ejemplo el del Valle de los Caídos, que después sería la tumba de Franco, y para eso se la construyó, o la Basílica de la Macarena, en Sevilla, que como sabéis fue tumba del general rebelde Queipo de Llano, entre otros muchos por toda España. En toda España. Al igual que los partidos que apoyaron al alzamiento, que son parte de la CEDA, de la CEDA de derecha, el tradicionalismo, la JONS, la Falange, con todo ello se formó el Movimiento Nacional, con las siglas que antes hemos dicho. Se procuró también la unificación de los católicos en la Segunda República, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era republicana en la Acción Católica. Muy bien. En esta amalgama de circunstancias que algunos recordamos, y no con mucha alegría, en esta amalgama nace la OA. En esta historia convulsa, solamente nos ha faltado hablar del sistema de la autarquía, que tiene, desde el punto de vista económico, tiene muchísima importancia. España, cerrada, después de la guerra, se construye mentalmente una idea que propaga de que lo mejor es apañarse con lo que se tiene, porque lo que se tiene es mucho, lo que pasa es que no está explotado. Se piensa que la riqueza histórica de las minas y que todo iba a dar para un bienestar impresionante, en todo un tiempo de miseria, en un tiempo de, los que hablan tanto los abuelos o los padres, que podemos hablar de la miseria de la posguerra, ¿verdad? Pues en ese tiempo se dice que la autarquía es la mejor manera de funcionar y se crea una ideología para esa historia. España está cerrada, no se quiere a España. Incluso la política que hacen los países los países europeos le ponen una serie de trabas para que los productos no puedan salir, aparte del cerco que se le hace desde el punto de vista político a España. España se sangra, como ahora empieza a sangrarse con su juventud, antes más por necesidad, con la emigración, que supone quitarse de en medio una serie de bocas. Y segundo, que esa serie de bocas, explotada en el extranjero, que es donde había empezado ya la segunda revolución industrial, manda a su gente para que entre dinero en España. Si no hubiera habido eso, nos comemos los mocos. Una vergüenza histórica. Pues en esa vergüenza histórica, acompañada de todo eso, podemos decir que nace la OA. La verdad es que las circunstancias sociales y eclesiales no eran las más favorables. La clase obrera había sido derrotada en la guerra civil. Sus organizaciones habían sido desmanteladas y sus dirigentes habían sido eliminados o estaban en el exilio o en la cárcel o en la clandestinidad. La Iglesia española, que también había sufrido, como hemos visto en sus propias carnes, la violencia de una guerra fratricida, aparecía oficialmente en el bando de los vencedores, legitimaba su victoria y emprendía un proceso de recristianización utilizando todos los medios y cauces que le proporcionaba el régimen. Iglesia y mundo obrero eran dos mundos que caminaban por derroteros muy distintos. Sus relaciones, al menos en los sectores más conscientes de la clase obrera, era de auténtica enemistad y enfrentamiento. No era fácil construir un puente que pusiera en comunicación ambas orillas, haciendo posible un diálogo sincero y adulto que determinara poner de manifiesto, práctica y teóricamente, que se podía vivir la fe cristiana desde la condición obrera y viceversa. En estas circunstancias, el Papa Pío XII, en una visita que le hacen los obispos españoles a Roma en el año 1946, el Papa Pío XII muestra su preocupación por el alejamiento histórico de la Iglesia española en relación con el mundo obrero y transmite al entonces cardenal primado Pi y Daniel
la necesidad de llevar al pueblo trabajador el mensaje del Evangelio. Poco después, la Junta de Metropolitanos de España, presidida por el cardenal Pla, acuerda la creación de un movimiento especializado en la acción católica, la OAC. Acuerda la creación de ese movimiento especializado para los obreros adultos. Para ponerlo en marcha se busca a un militante, a un hombre, a un buen hombre, a Guillermo Rovirosa, que tras un largo proceso de conversión a Cristo y a los pobres en el mundo obrero, en aquellos momentos formaba parte del Consejo Diocesano de Acción Católica de la Diócesis de Madrid. ¿Ahora qué hacían falta? Pues hacían falta obreros dispuestos a asumir con responsabilidad la evangelización de sus hermanos y un grupo de sacerdotes que, encarnados en el mundo obrero y en comunión con sus obispos, estuvieran dispuestos a acompañarlos prestándoles el servicio de su ministerio sacerdotal. Durante el verano del 46, ese mismo verano, Rovirosa recorre las distintas diócesis para preparar la primera Semana Nacional, que tiene lugar del 26 de octubre al 3 de noviembre y a la que asisten unos 200 obreros. En noviembre de ese mismo año sale el primer número del periódico Tú, pieza clave para la difusión de la OAC y para la información y para la formación de los obreros. Años más tarde, en 1950, se nombra como conciliario de la OAC al sacerdote Eugenio Merino, gran conocedor de la JO, que supo impregnar la vida de aquellos primeros militantes oacistas de una fuerte mística y espiritualidad. En 1953, tras la muerte de don Eugenio, se nombra conciliario a Tomás Malagón, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real. Su encuentro con Rovirosa, con el primer militante, fue providencial para la configuración posterior de la OAC y especialmente para dotarla de un instrumento de información, de formación, pues del que nos sentimos más orgullosos en la OAC, los planes de formación de la OAC. Quedaba así constituida la OAC como movimiento de acción católica dirigido por seglares para la evangelización del mundo obrero. Nacía con vocación de ser puente para la liberación y la salvación que Cristo había dejado en manos de su Iglesia y para que llegara al mundo del trabajo y para que la vida del mundo obrero, sus sufrimientos y sus problemas, sus ansias de justicia y su lucha pudieran estar presentes con toda dignidad en la Iglesia. De esta forma, el Espíritu Santo había enriquecido a la Iglesia española, santa y pecadora, con un nuevo carisma, un verdadero ministerio para el servicio a la evangelización del mundo obrero. Nacía la OAC como un pequeño grano de mostaza, como pequeña semilla de iglesia plantada en la tierra tan buena como maltrecha del mundo obrero y como una presencia del mundo obrero en la Iglesia. Había que cuidarla y había que cultivarla para que echara raíces y creciera en la Iglesia y en el mundo del trabajo. Y en esa tarea estuvieron muchos militantes en la época de su nacimiento, en la época de su extensión y de su crisis y en la época actual. Y ahí nos quedamos. Muchas gracias, hombre. Bueno, vamos de tiempo bastante apretado. Si hay algún comentario, alguna preguntilla muy rápida, pues no. No has dicho nada sobre la forma de comportamiento con relación a otro movimiento, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Ya de la democracia. La OAC está jugando con otros movimientos obreros, con otros partidos políticos. Sí, eso es fundamental. No, eso es fundamental. Eso es fundamental. No es el juego, es la formación de militantes obreros para que después llenarán pues las filas, por ejemplo, de partidos y sobre todo de sindicatos. Pensemos que el germen de comisiones obreras que se salía de la línea del sindicato vertical,
Comisiones obreras que eran comisiones para estudiar los problemas reales y para hacer protagonistas a los propios trabajadores, el germen fue la OAC. La OAC sirvió de tapadera para que esos movimientos, precisamente por el nacionalcatolicismo, pudieran expresarse, moverse, hacer toda una política de oposición al franquismo, y todos los movimientos sociales y todos los movimientos de oposición y todo el movimiento obrero incipiente de los años 50, 55, del 55 en adelante, pues la presencia de la OAC fue crucial. De tal manera que se produce incluso una crisis de identidad, podríamos decir por contagio se produce una crisis de identidad en la OAC, que lo tuvo, pero que, claro, ese no era el motivo de mi conferencia o de mis charlas. El motivo de mis charlas era cómo eran esos tiempos convulsos. Pero, por supuesto, la importancia que la OAC no nace como un movimiento teórico, sino con un movimiento teórico-práctico que debía de formar a los obreros para crearles conciencia obrera y la necesidad de su propia liberación. Entonces fue semilla de formación la OAC. Y claro, a la vez arropó lo que no podía, lo que estaba totalmente prohibido. La Iglesia no podía contradecir, porque era un movimiento dentro de la Iglesia. Era la pura contradicción. Por eso se tuvo problemas con la propia Iglesia y, por supuesto, después con los trabajadores que no entendían nuestra fidelidad a la Iglesia española. Por eso, al principio de la charla decíamos que fue el gran milagro, siquiera así lo vemos los militantes de la OAC, pero que no es de extrañar. Porque la acción del Espíritu para los creyentes actúa en la debilidad y desde la debilidad. Nosotros seguimos a un crucificado, y ese es nuestro líder, un fracasado, pero que vive precisamente en el corazón de la liberación del pueblo. Esa es la resurrección. Entonces, toda esa teología iba acompañada de una fuerte formación política que daba el mismo oacista, porque solamente se podía evangelizar no desde la altura. El conciliario, animaba al militante, pero el militante tenía que animar a los demás militantes obreros para que ellos fueran los responsables de su propia liberación. Esa es la historia de la OAC.